Seguramente conocerás a Chucky, el muñeco diabólico que aterrorizó a toda una generación en los 90, haciendo que los niños no volvieran a comprar juguetes de este estilo de muñecos, pensando que iban a cobrar vida y que los iban a asustar mucho. Pero ahora te viene un dato más aterrador todavía. ¿Sabías que este peculiar muñeco está inspirado en una historia real o en una leyenda urbana? Pero lo que es cierto es que esto es real y de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Para este punto del video, ya muchas personas están empezando a revivir los traumas que tuvieron en la infancia gracias a este peculiar muñeco. Y es que esta historia es más aterradora en la vida real. Para esto nos vamos a situar en el año de 1903 con una persona llamada Robert Eugene Otto, o sea, un niño. Comenzamos la historia cuando el abuelo de este peculiar niño decide ir a Alemania en un viaje, pero para su regreso decide llevarle algo a su niño, lo cual decidió llevarle este peculiar muñeco que hasta el momento aún no se llamaba Robert. Al llegar, el abuelo se lo entregó y muy feliz este niño comenzó a jugar con él. Tan feliz fue que le dio su propio nombre, lo llamó Robert. Y no solo eso, sino que también le dio un traje marinero, el cual se puede ver en muchas fotos en internet. Este traje se lo dio el niño Robert Eugene Otto a su peculiar amigo nuevo, el juguete Robert. Antes de hablar un poco de Eugene Otto, hay que recalcar por qué y cuál es el origen de la maldad de este muñeco. Y es que un día cualquiera, después obviamente de que el muñeco había llegado a la casa, una mujer que trabajaba ahí como sirvienta fue descubierta haciendo un ritual de vudú con el muñeco, lo cual obviamente los dueños vieron muy mal y la despidieron ahí mismo, lo cual hizo que la mujer estuviera en rabia y dejaron una maldición en el muñeco. Hay que recalcar que el juguete Robert no fue hecho para jugar con él, sino que nada más era como una pieza de adorno o de colección. Pasaban los días y los padres de Eugene Otto escuchaban que su hijo estaba hablando con alguien en la pieza y obviamente pensaban que era un intruso, lo cual fueron a verificar, pero cuando abrieron la puerta quedaron en shock, ya que vieron que su hijo estaba con moretones y no vieron a nadie, y lo único que decía su hijo es que era el muñeco Robert quien le hablaba y que lo golpeaba, lo cual dejó a cualquier padre estupefacto o en shock o que su hijo estaba loco. Pasaban los días y esta situación se repetía. Siempre le escuchaban al niño hablar con alguien y seguían los moretones, por lo cual los padres tuvieron que llevar al muñeco Robert al ático y encerrarlo ahí donde no pudiera salir, ni que el niño fuera por él. Y prepárense, ya que muchas personas que vivían cerca y pasaban por la calle donde estaba esta casa, veían al muñeco moverse en el ático, específicamente en una ventana. Personas afirmaban que lo veían sonreír y moverse. Era algo que podía dejar con la mente loca a cualquier persona. Pero la situación continuaba, ya que el muñeco lograba la forma de estar otra vez con Eugene Otto. Y no solo esto, es que en la casa sucedían cosas paranormales, ya que muchas cosas se movían sola. Y una ocasión muy específica, el niño estaba perturbado por el muñeco, lleno de miedo, no quería verlo cerca, ya que obviamente Robert le hacía daño a Eugene Otto. Con el paso del tiempo, Robert Eugene Otto finalmente creció y se convirtió en un pintor. Obviamente en ese tiempo ya él dejó a su amigo Robert, pero con el tiempo sus padres murieron, lo cual hizo que él heredara la casa de sus padres y se reencontrara con su viejo amigo Robert. Y obviamente iba a revivir sus traumas como los que hemos revivido nosotros mismos al ver estas películas. Obviamente para este punto, Eugene Otto ya no quería saber nada de su amigo Robert, y posteriormente lo que hizo fue dárselo a una mujer llamada Michael Ruthes, cuya hija supuestamente fue atacada por el muñeco, que quería su cuerpo, como se vio en las películas cuando el muñeco tenía como objetivo tomar el cuerpo de Andy. Obviamente esta mujer no quería que su hija pasara los mismos traumas que sufrió Eugene Otto, así que decidió contarle toda la historia a los administradores de un museo en Florida, Fort East Martello,
y obviamente estos hombres iban a aprovechar para poner el muñeco como una de sus exclusividades. Desde 1994, el muñeco Robert posa en las vitrinas del museo mencionado anteriormente, y desde entonces muchas personas que trabajan allí y personas aseguran que debes de pedirle permiso y saludarlo si quieres tomarte una foto con él. De lo contrario, él te va a maldecir y vas a sufrir un accidente tormentoso. Es increíble cómo en este tipo de casos la realidad supera la ficción. Y debe ser horrible para un niño vivir todo esto hasta el punto de dejarle un trauma en su infancia o dejarlo loco de por vida. Obviamente, todo esto pertenece a una leyenda urbana que muchos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira. Lo que sí es real es que el muñeco da miedo de solo verlo, ya que este sí es más feo que el visto en la película. La saga del muñeco diabólico nos ha entregado películas muy buenas, como la trilogía original y La maldición de Chucky, que a mi parecer son las mejores. Y obviamente el resto son películas muy malas. Esperemos a ver qué nos trae la serie. Y el reboot del 2019 a mi parecer fue algo decente. No es lo mejor en el terror, pero si lo quieres ver por divertirte y pasar un buen rato, está bueno. Yo dejaré el video hasta aquí. Espero que te guste. Si quieres ver más videos de este estilo, te invito a que cheques el canal y mires los demás videos para que me apoyes así. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Say something, damn it! Hi, I like to be hugged.